Igual les bendiga a todos. Amén. Qué bendecidos estamos en este mañana. Sí, amén. Todavía en el tiempo, Aleluya. en las horas de la mañana. Sí, Dios. Estamos agradeciendo a Jehová, Dios de los ejércitos, por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Damos gracias por cuanto se nos está concediendo esta grande bendición. Glorioso Amén, Dios. gloria a Dios. De poder estar acá reunidos todos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos bendecidos y damos gracias a nuestro Dios por toda la bendición que nos ha dado. El podernos levantar en esta mañana es una gran bendición. Amén. Y tener salud es todo lo que necesitamos. Sí, amén. Aleluya. Estoy contento, agradecido y quiero agradecer en esta mañana de una manera especial a Jehová de los ejércitos por Amén. cuanto me concede el poder estar aquí en este lugar. Y estoy ya listo para predicar. Gracias a Dios. Estoy ya preparado Alabado para poder sea predicar el en este día. Gloria a Dios. Vamos a leer en el Evangelio Mateo. Evangelio Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 53. En adelante, vamos a leer. Mateo 13, versículo 53 en adelante. Lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dando gracias a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo el Señor. Con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pueden sentarse. Vamos a estar leyendo en este día. Vamos a estar predicando el tema a desarrollar con la ayuda de Dios. Hermanos de Jesucristo. O sea, nosotros, hoy que ya hemos creído en el Señor Jesucristo y los que ya hemos nacido de nuevo, venimos a ser hermanos del Señor Jesucristo. Y ese es el tema. No sin antes saludar antes de continuar, quiero hacer un saludo a los hermanos que están conectados, o los que van a estar conectándose en algunos minutos, o los que van a ver el video. Un saludo para cada uno, en el amor de Jesucristo el Señor. Aleluya. El término hermanos
o el término hermano es bien usado. En la Sagrada Escritura, usted busca en la concordancia, una concordancia completa, y le va a aparecer desde Génesis 4, ahí aparece por primera vez el término hermano. Y se queda leyéndolo por toda la Escritura hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. O sea, por no decir, desde Génesis a Apocalipsis se lee, y no un poquito, sino bastantes veces el término hermano. Y nosotros, los de habla hispana, conocemos bien este término. No lo desconocemos. Hemos venido predicando acerca de que al principio a los hermanos se les llamó discípulos. Al principio de los primeros años de la iglesia así se conocían, los discípulos. Más tarde se dejó de usar el término discípulo y fue usado el término cristianos, que significa seguidores de Cristo. Y hemos venido predicando de todo esto, y por cierto, son prédicas a manera de enseñanza, y tanto para predicar se hace fácil, y también para entender. Son prédicas bien fáciles de entender. Discípulos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Y hoy toca hablar, hermanos de el Señor Jesucristo. Aleluya. Se usa un término, nótese de que por razones de cierto tiempo para acá se han usado los apellidos, nombre y apellido en nuestra cultura. Por lo regular, primer nombre, segundo nombre y apellido en nuestra cultura. Pero en la cultura estadounidense no hacen diferencia. A lo que nosotros le llamamos apellido, ellos le llaman el último nombre, last name, el último nombre. Y que los apellidos lo que hace es diferenciar entre una familia y la otra. Hay tantos apellidos y por eso se conoce la familia, por ejemplo, la familia Flores. Ahí implica toda la familia. Viéndolo recién, abuelo, papá, hermanos, tíos, primos, y es toda la familia. Y podemos mencionar otros apellidos. Familias tal, familia tal. Y dentro de todo hay hermanos. Gloria a Dios. O sea, en cada familia hay hermanos. Estamos viendo el caso del Señor Jesucristo. Él tenía sus hermanos. Tenía hermanos y se habla de 4. Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos. Y tenía hermanas. No dice cuántas y no dice nombres. Pero lo que queda claro es de que el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo es hijo de Dios.
Amén. Jehová de los ejércitos, a través de el Espíritu Santo engendró un hijo. Aleluya. Y por orden del ángel le dijo a José de que le pusiera por nombre Jesús. Y se lee de dos maneras. Se lee que Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Y se lee también de que es hijo de Dios. Amén. O sea, se lee en Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue el que engendró. María concibió. Amén. Y dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, se ve de que el Espíritu Santo es el que engendra. Amén. Y María concibe. Lucas habla que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, sí, de las dos maneras está bien. Lo que quiero marcar es de que Jesús, o Jesucristo ya hoy, es Hijo de Dios. No es hijo de José, es Hijo de Dios. En este caso, es aceptable de que José es el padre de crianza. Jesús es hijo de crianza de José. Hasta ahí es aceptable. Pero Jesús, en la parte divina, o en la parte que no es humano, que no es terrenal, es hijo de Dios. Y en la parte humana es hijo de María. En la parte humana Jesús es hijo de María. Pero después que nace Jesús, se le llama de que Jesús es el hijo primogénito de María. Jesucristo es el hijo primogénito. Y se lee en el versículo 25, Mateo 1, 25. Pero no la conoció, o sea, José no la conoció. No tuvo relaciones con ella. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, Jesús viene a ser el hijo primogénito de María. El primero en nacer. Mas para Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para Dios, Jesús es hijo único. Para María viene a ser el hijo primogénito.
Y todo esto es aceptable. Lo aceptamos como tal porque es bíblico. Aleluya. Ahora, hay religiones, tal como el Islam, ellos rotundamente dicen que no, que Dios nunca ha engendrado un hijo y que Dios no tiene ningún hijo. Eso es erróneo. Se están yendo sobre la razón y no están aceptando lo que es bíblico, mas nosotros lo estamos aceptando. No tenemos ningún problema de que Jesús es el Hijo unigénito del Padre. No tenemos ningún problema. Y que Jesús es el Hijo primogénito de María. No tenemos ningún problema. Y que Jesús es el Hijo, ya mencioné primogénito. Y que Jesús es Hijo de María en la parte humana. Ahí está, es bíblico. Entonces se habla de que después de que nace Jesús, y quiero marcar esto también, fue engendrado, María concibió siendo virgen. Quiero marcar esto porque más adelante vamos a leer algo que está diciendo todo lo contrario. María es la madre del Señor Jesucristo en la parte humana. Y que lo concibió por obra del Espíritu Santo. Y que vino a ser el Hijo de Dios. Y era virgen. Cuando concibe en su vientre era virgen. Cuando da a luz era, o sea, mientras tanto Jesús no nace, María continúa siendo virgen. Todos los 9 meses de embarazo, María continúa siendo virgen. Pero cuando nace el niño, en este caso, María deja de ser virgen. No se puede entender de otra manera. María dejó de ser virgen. Porque la virginidad, en cuanto a la mujer, el término virgen tiene varias aplicaciones, pero en este caso, cuando una mujer es virgen, no ha tenido relaciones con hombre, se considera que es virgen. Y en la parte genital, en la parte genital reproductora femenina o femenino, hay una parte allí de que en el caso cuando hay penetración de parte del hombre, esa parte es como una manera de tela. Cuando hay penetración de parte del hombre, esa parte se rompe. Entonces ahí perdió la virginidad. Ya dejó de ser virgen. Ahora, cuando el niño viene naciendo, esa parte se rompió. Se abrió una brecha. Y por lo tanto, de ahí en adelante, María dejó de ser virgen. Es más, José se llegó a ella. Tuvo relaciones como cualquier matrimonio normal. Y de allí, de estas relaciones que José sostuvo con María, su esposa, la esposa de José, legalmente, nacen hijos e hijas. Y a esto se le llama hermanos. Hermanos del Señor Jesucristo, en la parte humana. Se dice de que hermanos vienen a ser cuando nacen de la misma madre. A esto se le llama hermanos.
Cuando el papá engendra, mamá concibe y nacen los hijos, vienen a ser hermanos. Y se diferencia hermanos y hermanas por el sexo, masculino y femenino. Hermanos y hermanas, aquí lo estamos viendo. Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Y hermanos si son de papá y mamá, hermanos. Sería en este caso hermanos legítimos. Más si son hermanos son hijos de matrimonio. Hijos, hablando de hermanos, hijos de matrimonio. Ya hijos de fornicación ya es otra cosa. Pero hablando de un matrimonio, legalmente matrimonio, sus hijos vienen a ser hijos legítimos, hijos de matrimonio. Y así está siendo aceptado. Pero también se acepta o es aceptable, aunque solamente sea hermano de mamá o hermano de papá. Es aceptable. Vienen a ser hermanos, solamente que se conoce medios hermanos. Así se conoce. Medios hermanos. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo, Él es hijo único del Padre, Jehová de los ejércitos. Hijo primogénito de María. Los que vienen, los que nacen después de Jesús vienen a ser hijos solamente de madre o hermanos solamente de madre. Hijos de José e hijos de María. Entonces, vienen a ser medios hermanos y medias hermanas del Señor Jesucristo. O sea, los varones medios hermanos y las hembras, las mujeres medias hermanas. No se oye bonito, pero es aceptable. Es aceptable de que así fue o así es. Así como en la actualidad se ven estos casos todavía. Aunque quizás para no dañarla, para no hacer sentir mal a X persona, no se usan estos términos. No se usan para no hacer sentir mal, para no hacer que la persona se sienta incómoda. Entonces, mejor no se usan estos términos. En un caso, pues, de que se esté dando así. No se usan estos términos. Mejor somos hermanos y hasta ahí nomás. Somos hermanos. Está bonito. Somos hermanos. Ahora, en la cultura hebrea, se consideraba hermanos a los que eran de la misma tribu y que tenían una misma fe, de la misma tribu y teniendo una misma fe. Venía a considerarse como una hermandad. Se consideraban como hermanos. Ahora se usan varios términos o se hacen varias aplicaciones, aunque ya dije, hermanos vienen a ser los que son hijos nacidos de una sola madre o de la misma madre, vienen a ser hermanos. Eso es lo legal, eso es lo legítimo y eso es todo. Ahora, lo demás solamente son principios y son cosas que se han venido aceptando con el tiempo. Los que son de un solo país, los que han nacido en un solo país, en el mismo país, de alguna manera así lejos, se dicen que son hermanos.
Pero la realidad, lo que venimos a hacer son compatriotas. Hermanos, o sea, es un término muy lejos. Hermanos. Ahora, se usan términos, por ejemplo, el término carnal. El término carnal. Hola, carnal. Se está hablando como diciéndole, hola, hermano. Más que todo en México usan este término. En otros países quizás usan diferente. Carnal. Y cuando hay una buena relación entre cuñados, se dicen hermanos. Pero ya dije, no es lo legal, no es legítimo. Y que no se va a evitar, pues cada quien es libre. Pero el término legal es hermanos que han nacido o personas que han nacido de la misma madre o han sido engendrados por el mismo papá. Vienen a ser hermanos. Ahí está el término legítimo. Ahora, en lo cristiano evangélico se nos dice de que, quería marcar esto cuando hablaba de las familias. Aunque seamos de diferentes familias, nada que ver, apellidos diferentes, es más, de países diferentes. Aquí en este país, más que todo Estados Unidos, aquí lo encontramos con gente de todo el mundo. Del Sudamérica, Centro y todo lo que es Norteamérica. Y todo lo que, de todos los continentes. Y que los estamos congregando en un solo lugar. En la misma congregación, ahí estamos familias de diferentes, con diferentes apellidos, o familias diferentes y de diferentes nacionalidades. Pero se nos dice, y nosotros lo aceptamos y lo decimos, que somos hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. ¿Está bien? Somos hermanos en Cristo. Pero no estamos tratando el tema de que somos hermanos en Cristo, sino que somos hermanos de Cristo. Hermanos en Cristo los hace porque estamos creyendo en el mismo Señor, en Jesucristo, el que fue crucificado y resucitó al tercer día. Estamos creyendo, o sea, tenemos la misma fe, la misma confianza y la misma esperanza. Esto nos une a ser hermanos en Cristo el Señor. Aleluya. Y se puede hacer una prédica de ello. Pero estamos hablando que nosotros somos hermanos de Cristo. Somos hermanos de Cristo. Para terminar, diría yo, la introducción, quiero que veamos de dónde viene el término hermano. No lo vamos a ir a ver desde allá lejos, sino lo vamos a ver de aquí cerquita. Del idioma griego, de donde se hace la traducción al español, el Nuevo Testamento. La palabra hermano, o el término hermano, viene de la palabra adelphos. Adelphos. O sea, para decir hermano, en griego es adelphos. Adelphos. Y que esto significa como partícula de conexión. Adelphos significa como partícula de conexión. O sea que hay una conexión entre sí. Hay una conexión entre sí. O sea, como estamos hablando de hermanos, vienen del mismo vientre.
fueron formados, fueron engendrados, concebidos en el mismo lugar donde el niño es concebido, se tiene el tiempo de todo el proceso y hasta que nace. Entonces, los hace hermanos o adelfos porque venimos de ese mismo lugar. Tenemos conexión al mismo lugar. Entonces, también se usa la palabra adelfos. Adelfos. Que no es nada diferente de lo que ya hemos dicho. Adelfos. Adelfos y adelfos. Solamente la U. ¿Qué quiere decir vientre? Adelfos quiere decir vientre. Se usan las dos palabras para decir de que de un mismo vientre vienen ambos. Y por eso se le llama hermanos. También se usa la palabra ya en el sentido de una hermandad. O sea, en el sentido ya el término que se viene usando, hermanos. Se usa la palabra adelfotes. Adelfotes. Hermandad. Propiamente en el sentido de fraternidad cristiana. Y de allí vienen los hermanos. Los hermanos. Vaya. Se usan las tres palabras. Adelfos, delfos y adelfotes. Adelfos y delfos, hablando en el sentido de hermanos, literalmente hablando, o humanamente hablando. Adelfotes, ya hablando en un sentido espiritual. Hermandad, propiamente el sentimiento de fraternidad cristiana, y de allí vienen los hermanos. Los hermanos de el Señor Jesucristo. Venimos a ser hermanos del Señor Jesucristo. En el sentido espiritual. Quiero que veamos, ahora vamos a comenzar a leer. Marcos, capítulo 3. Ya considero que marqué por lo menos los hermanos del Señor Jesucristo en la parte humana y la fraternidad que nosotros venimos a hacer hoy en Cristo Jesús. Esa hermandad y que nos hace ser hermanos del Señor Jesucristo. O sea, hermanos, porque tenemos hermanos en Cristo y hermanos de Cristo. O sea, ahí puede incluir las dos partes. Y quiero que veamos Marcos capítulo 3. Y veremos en esta escritura. Y vamos a aprender. Vamos a leer, Marcos 3. Pero antes de que lo leamos, quiero decirles que lo que leímos en Mateo 13, lo lee en Marcos y lo lee en Lucas.
en cuanto a los hermanos y hermanas del Señor Jesucristo en la parte humana. O sea que son escrituras que no son escrituras aisladas. Y se leen en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces es bíblico y es una enseñanza. O sea, una enseñanza bíblicamente. No son pasajes aislados. Como el que vamos a leer, Marcos, capítulo 3, versículo 31 en adelante, tampoco son versículos aislados. Se lee en Mateo 12, del 46 al 50. Y se lee en Lucas 8, capítulo 19, hasta el 21. Entonces, ambas porciones no son porciones aisladas, o como dicen que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Aquí no es solamente un solo versículo. Entonces, esto es enseñanza bíblicamente. Vienen después sus hermanos. El título que le ponen es La madre y los hermanos de Jesús. Lo mismo que leímos en Mateo 13. Y lo dije que lo leen en Marcos 6. Y lo leen en Lucas. Son los mismos hermanos. Vienen después sus hermanos y su madre. O sea, en esta ocasión vienen los hermanos y la madre del Señor Jesucristo. En este caso, María. María es la madre del Señor Jesús en la parte humana. Ahí está, y no se puede decir de otra manera. Y lo estamos nosotros creyendo de que María es la madre del Señor Jesucristo en la parte humana. Y que María fue una gran mujer, un instrumento que Dios usó para que su hijo viniera a nacer. María ocupó un buen lugar, en todo el sentido de la palabra. Aleluya. Ahora, aquí no se habla de las hermanas, pero es entendible con solamente decir su madre vinieron pues sus hermanos. Ahí implica toda la familia. Y estamos hablando del tema hermanos del Señor Jesucristo. Nosotros somos hermanos, venimos a ser hermanos del Señor Jesucristo. Y cuando decimos, o cuando se usa el término hermanos, ahí implica ambos sexos, varón y mujer. Porque el término que se ha venido usando últimamente, que esto fue ayer, de cuando entró o sea, tiene formación entra a función ya en la década de los 60, a finales de la década de los 60 entró en función, pero tiene están teniendo su formación desde antes. Lo que se conoció como la nueva era. Y ahora está la nueva era, tiene acaparado todo el sistema. La nueva era tiene acaparado. O sea, lo ha hecho propiedad y lo manipula a su antojo. La nueva era manipula todo el sistema. A nivel gobierno, a nivel
plantel escolar y en todo la nueva era está. Tiene el control de todo. Está manipulando todo. La nueva era. Es una religión tan satánica como no tiene una idea. Y no se deja ver. No, usted no ve nada. Pero es un sistema diabólico que está en todo. Tiene control de todo. La nueva era. Y dentro de todos los decires, que se usa el término damas y caballeros. Son términos que se han usado ya en la nueva era. Antes no se usaban esos términos. Damas y caballeros. Hermanas y hermanos. Son términos de la nueva era. Y hasta en las iglesias han abrazado esos decires. Y si por lo regular hacen cultos de sociedades. Si es culto de sociedad de mujeres, dicen sociedad de damas. O culto dirigido por las damas. Busque damas en la Biblia. Escasamente va a aparecer una vez, pero no tiene sentido. O sea, no tiene un gran significado para aplicarlo hoy en la iglesia. No tiene significado. Por cierto, por una vez se le llamó a una mujer que tenía un alto rango. Dama. Pero no aparece. Ahora busque caballero en la Biblia, no está caballero. Están los caballeros templarios. Y ya se usa el término caballero, pero no en todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, toda esa basura que se ha venido recogiendo. Y ahora lo tienen abrazado y le han hecho doctrina. Y si usted llega y les habla de esto, pelean. Defendiendo dogmas que no son de la iglesia. Damas y caballeros. Hermanas y hermanos. No, con solamente que diga hermano, lo está diciendo todo. No necesita estar haciendo esas diferencias. Entonces aquí estamos hablando. Vienen después sus hermanos y su madre. Y queriéndose y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Estamos hablando de la familia. Humanamente hablando, la familia del Señor Jesús. Sus hermanos, sus hermanas y su madre. José no se veía, porque se dice de que José solamente engendró todos los hijos que engendró, hijos y hijas, y luego se murió. Ya no se ve José ya. O sea, en otras palabras, María enviudó siendo aún joven. Pero le quedan bastantes hijos. Y en este caso, Jesús, por ser el mayor de toda la familia, él fue responsable. Se hizo responsable de cuidar a su madre y a sus hermanos menores. Cuando Jesús está siendo crucificado, le entrega a su madre a Juan. Ya sus hermanos parece entonces estaban grandes, ya se podían independizar. Ya eran independientes ya. Pero María no. María necesitaba de alguien que tuviera el cuidado de ella. En este caso se la encargó a Juan, el apóstol. Entonces, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Está haciendo como que no los conoce. O si usted lo ve como que lo está ignorando.
como que los está marginando, pero no es en ese sentido. Él sabe quién es su madre y sabe quiénes son sus hermanos. Pero él pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y esto lo está haciendo con un propósito. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora vamos cayendo, o vamos llegando, vamos entrando por lo menos. Los encanta y lo sentimos bien que se nos diga o decir de que somos hermanos, que somos hermanos del Señor Jesucristo. ¿No se siente bien usted? Bien. Bonito, excelente, calidad. Gloria a Dios. Pero no olvidemos, o tengámoslo muy en cuenta, de que para ser hermanos del Señor Jesucristo hay que hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Esto es sí o sí. Aquí no es una opción. No tenemos opción. Como decir, ¿lo hago o no lo hago? Mejor voy a hacer esto. No, aquí no hay opción. Aquí es sí o sí. Para ser hermanos del Señor Jesucristo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Usted preguntará, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Tenemos la bendita palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios escrita. Es una regla a seguir. Regla de fe y regla de conducta. O sea, si nosotros creemos a la palabra de Dios, la obedecemos y seguimos al Señor Jesucristo, venimos a ser sus hermanos. Pero si no, posiblemente creemos a la palabra de Dios solamente y decimos, sí, es la Biblia, la palabra de Dios, pero no la obedecemos. Entonces, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si solamente creemos en la palabra de Dios, mas no la obedecemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y para ser hermanos del Señor Jesucristo hay que obedecer la palabra de Dios. Lea lo que dice Lucas. Hablando de lo mismo que estamos leyendo. O sea, la escritura que estamos leyendo en Marcos 3, la leen en Mateo, se lee en Mateo, Marcos y Lucas. Vea lo que dice Lucas, la misma porción que leímos en Mateo 3. Del versículo 31 en adelante. Lucas lo habla de esta manera. No hay ninguna diferencia, solamente al final hace algún cambio. Pero está hablando lo mismo. O lo mismo que ya le dije, pues. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se levantó diciendo,
Y se le dio, y se le avisó. Y se le avisó. Alguien le dio el aviso al Señor Jesús, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la dejan de obedecer. No, allí dice claramente: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora ya estamos sintiendo un poco difícil. Bonito se oye de que somos hermanos del Señor Jesús o del Señor Jesucristo. Somos hermanos, se oye bonito. Pero ¿qué hay que hacer para ser sus hermanos? Hay que oír la palabra de Dios y hacerla. En otra palabra, obedecerla. Lea lo que dice Santiago. La carta que escribe Santiago, o por no decir Jacobo, en el capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, sí o sí hay que oír la palabra de Dios y obedecerla. Ser oidores y hacedores para poder ser hermanos del Señor Jesucristo. Y si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no llegamos ni a primos. ¿Esto es serio? Se nos considera como un extranjero. Nada que ver con la parentela. Nada que ver con hermanos del Señor Jesucristo. Jesucristo es sabio. O sabio es muy poco. Proverbio 8 lee de que Jesucristo en el principio, o sea, en la Escritura se habla de que Jesucristo en el principio era el Verbo, la palabra viva de Dios. Proverbios 8 se dice de que Jesucristo es la sabiduría. Por eso decir de que Jesucristo es sabio queda muy corto. Jesucristo es la sabiduría. Y es por eso de que él habló en los términos que habló. No salió corriendo a recibir a su madre y a sus hermanos. Y le voy a decir por qué. Dije, no es que estaba ignorando a su madre. No es que estaba menospreciando a su madre y a sus hermanos, marginándolos. No en ningún momento. Él habló lo que habló, seguro de lo que estaba hablando. Segurísimo de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Quiero marcar esto así rápidamente. Desde antes
que el sistema religioso del imperio, llamándose catolicismo romano, desde antes, el sistema religioso del imperio tiene su fundación ayer. O sea, recién. Pero antes de que este sistema tenga su formación y echen a andar todo lo que lo trajeron y lo argumentaron para darle seguimiento, es nada diferente a un culto babilónico. Culto babilónico e idolátrico. El mismo culto babilónico e idolátrico, el sistema religioso del imperio lo abrazó y lo hicieron suyo, solamente hicieron unos cambios. O hicieron como un camuflaje solamente. En el culto babilónico tenían como un grande a Nimrod y a su mujer. En toda la literatura que hay, se le da un nombre a esta mujer y se le llama Semiramis. Semiramis. Y cuando Nimrod muere, Semiramis queda viuda. Y es más, Nimrod era un sacerdote satánico. Al morir Nimrod, la mujer toma el cargo, sacerdotisa satánica. Y tanto a Nimrod como a Semiramis, la gente de aquel entonces los tenían como alguien grande. Pero no se queda ahí. Esta mujer, cuando se queda sola, viuda, fornica con alguien de los mismos sacerdotes satánicos y quedó preñada. Y de allí nace un hijo de fornicación. Y le pone por nombre Tammuz. Y esto usted lo lee en el libro que escribe el profeta Jeremías, capítulo 8. Ahí está Tammuz. E Israel mismo estaban adorando a Tammuz. Dejaron de adorar a Jehová, el Dios verdadero, el Dios vivo, por adorar a Tammuz. Mujeres en el templo están endechando a Tammuz. Tammuz fue un hombre real. Vivió hasta los 40 años y luego se murió. Hay una leyenda que fue un animal salvaje quien lo encontró en el campo y lo mató. Entonces, pero quiero decir esto. A no más que Tammuz nace, Semiramis, antes que nazca, cuando está preñada, está ya esperando hijo, ella dice a la gente de que ella no ha tenido relación con hombre alguno, sino que lo que ella tiene en su vientre lo ha concebido por obra de manera sobrenatural. De manera sobrenatural. Y aquí tenemos que tener cuidado. Este término sobrenatural, nosotros los cristianos evangélicos no tenemos que mencionarlo, pero ni en nada. O sea, no tenemos que mencionar el término sobrenatural. Dios hace y todo lo que hace con su gran poder de manera natural. Lo sobrenatural viene y tiene que ver con todo lo que es brujería, satanismo y todo lo que es masón y todo lo que hay de las tinieblas. Lo sobrenatural. Pero como la gente no entendió este término, ellos pensaron
Y fue lo que esta mujer perversa les quiso decir. De que Nimrod se había encarnado en ella. Y que lo que ella tenía en su vientre, y tanto ella como el hijo que iban a nacer demandó adoración, que todos tenían que adorarla, a ella y al hijo, Tammuz. Exactamente. La gente obedientemente adoraba a Semiramis y a su hijo. Lo consideraban como un dios. O sea, la Semiramis demandó adoración y la tenían como una diosa. Y se llama en el profeta Jeremías la reina del cielo. E Israel mismo le hacía culto a la reina del cielo. Se ve de que tanto hombres como mujeres y todos los hijos, toda la familia estaban haciendo tortas en honor a la reina del cielo. Y el niño, el hijo Tammuz, estaba siendo adorado como un dios. Ahora, el por qué el Señor Jesucristo está haciendo está diciendo lo que está diciendo. Porque Él sabía de que tiempo después se iba a levantar un sistema. Y que se levantó 323 en adelante después de Cristo. En el tiempo de Constantino el Grande, el número 1. El fundador de este sistema se llama Constantino el Grande, el número 1. Y recogieron todo el culto babilónico e idolátrico y lo hicieron suyo. Solamente le cambiaron. A Semiramis le llaman María. Y a Tammuz le llaman Jesús. Y consideran de que María es la madre de la humanidad. Y es la madre de la iglesia. Con esto quiere decir de que todos los creyentes, todos los que están creyendo en el sistema católico romano, sí o sí, y ellos con mucha voluntad aceptan de que vienen a ser hijos de María. Pero más no así los cristianos evangélicos. Nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo, en el Cristo verdadero, no en el que los católicos tienen, porque el Jesús que los católicos andan llevando y andan chineando no es Jesús el que leemos en la Biblia. Es otro personaje. Entonces la enseñanza esta babilónica, catolicismo romano, están diciendo de que María es la madre de la humanidad y es la madre de la iglesia. Entonces todos vienen a ser hijos de María. Según el sistema. Todos vienen a ser hijos de María. Y es por eso de que hay una gran cantidad de personas pertenecientes al sistema católico romano llamándose marianos. Porque hay grupos. El sistema o los que salen ahí defendiendo el sistema dicen de que ellos son una sola iglesia y que en todo el tiempo se han mantenido unidos. No es cierto.
es el sistema más dividido que puede existir. ¿Por qué? Dentro de todo el sistema hay un gran porcentaje de marianos, o sea, adorando a María abiertamente. Por otro lado están los franciscanos. Por otro lado están los paulinos, los antonianos. Y están los judíos, perdón, los judíos no, nada que ver con los judíos. Los católicos ortodoxos. Ahí están todos los grupos. Pero hablando en sentido general, todos están creyendo de que su madre o que María es la madre de la iglesia. Y que ellos son hijos de María. Y ahí están creyendo tal cosa. Y por esta razón el Señor Jesucristo habló como habló. No le dio prioridad a su madre. No le dio prioridad. La ignoró de alguna manera. Porque él sabía. Ahora, si Jesús le da prioridad a su madre, a nomás que le dan el aviso, tu madre y tus hermanos están afuera. Con permiso, señores, tengo que ir a atender a mi madre. Entonces la historia fuera diferente. Y tendrían razón los del sistema católico romano. O tendrían un argumento por lo menos para enseñar lo que se está enseñando. Pero no teniendo ningún versículo, nada de argumento, han logrado engañar a millones de personas con el culto babilónico e idolátrico que han metido o que han aceptado. Ahí está la gente, meramente entretenidos en una religión, y se están muriendo por montones y yéndose al infierno. Regálame tiempo, no me esté mirando porque me pone mal. Vamos a predicar. Y para no estar haciendo dos partes, porque esto es un tanto complicado, parte 1, parte 2, déjeme desarrollar el tema. Ya leímos de que nosotros venimos a ser hermanos del Señor Jesucristo. Y tenemos un Padre. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor Jesucristo tiene un Padre. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Y en la parte humana, el Señor Jesucristo tiene una madre. Así como nosotros todos en la parte humana, o humanamente hablando, tenemos una madre. ¿O no tiene una madre usted? ¿Nació así por así o vino como, cayó del cielo como un ángel? No, nacimos de una mujer. Todos nacimos de una mujer. Humanamente hablando tenemos una madre. Pero espiritualmente hablando, tenemos un Padre. ¿Desde cuándo para acá? Desde el momento, o sea, quiero marcar esto. Toda la humanidad que ha existido, toda la humanidad que existe en todo el mundo, y los que van a existir después de nosotros, o por decir la siguiente generación, todos serán creación de Dios. Todos han sido, todos son y serán una creación de Dios solamente, criaturas de Dios. Pero ¿de cuándo para cuándo venimos a ser hijos de Dios? Juan 1. Juan 1, 11.
A lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? En este caso el pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron con el Mesías? El Cristo, el Mesías. ¿Qué hicieron con él? Lo ignoraron. No lo aceptaron como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. No lo aceptaron. Al final del día, lo terminaron entregando en manos de hombres pecadores para que le metieran o lo crucificaran, pues. Lo crucificaron. Y de esa manera el Señor Jesucristo murió. Pero todavía un propósito. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aquí entran los pocos o los muchos que creyeron en el Señor Jesucristo en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra entre los humanos como hombre. No todo está perdido. Al final del día se ven en el aposento alto 120 hermanos creyentes en el Señor Jesús. Entonces ese fue el resultado. Ese fue el fruto del trabajo del Señor Jesucristo por 3 años de predicación constante. Como resultado, 120 hermanos creyentes en el Señor Jesús. Entonces a todos estos y a los que creyeron después, que fueron bastantes, y nosotros los que no somos considerados del pueblo de Israel, según la carne, sino que se nos considera como gentiles, también a nosotros nos alcanza esta bendición. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es espiritualmente hablando. O sea, venimos a ser hijos de Dios en el sentido espiritual. Venimos a ser hermanos del Señor Jesucristo en el sentido espiritual. Quiero ir terminando con esto. Dije de que el sistema religioso del imperio ha venido enseñando y está enseñando de que María, lo que ellos le llaman María, solamente es un disfraz o un camuflaje, como dicen. A Semiramis le están llamando María. Y Semiramis la exaltaron hasta lo sumo en el Antiguo Testamento. Los israelíes mismos la adoraban. Como la gente al final del día se dan cuenta de que, o sea, la gente viene despertando. Y se dieron cuenta de que los estaban engañando. Con ese culto los estaban engañando. Entonces el culto venía perdiendo fuerza ya. Ya no habían muchos adoradores. Ya se estaban quedando ya solas las catedrales y las sinagogas donde adoraban a esta diosa, que tiene muchos nombres. Entonces el catolicismo, o sea, el diablo preparó otro sistema y le dio seguimiento al culto mismo, pero usando otros nombres. ¿Y quién no iba a querer ser seguidor o ser hijo de María? Todos sabían quién era María. Entonces se le fue fácil al diablo meter la doctrina y tener muchos seguidores. Este lugar está lleno. Todavía se dice de que es la religión que tiene mayoría. Es mayoría.
enseguida está el Islam. Y dentro de pocos años el Islam se va a adelantar. Va a ser mayoría. Pero todavía el catolicismo romano es mayoría. La gente todavía está siendo engañada con este culto, creyendo de que María es la madre de toda la humanidad y que María es la madre de la iglesia. Pero más nosotros no, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un Padre y su nombre es Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, amén, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios supremo. Amén. Y tenemos un Señor y un Salvador, Jesucristo. Amén. Y tenemos un hermano que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Lo acepta o no? Amén. ¿Acepta a Jesucristo como su hermano? ¿Sí o no? Aleluya. Bien, ¿lo conviene? Amén. ¿Pero qué hay que hacer para ser hermano del Señor Jesús? Hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. ¿Qué es la voluntad de Dios? Oír la palabra y obedecerla. Sí, amén. Oírla y obedecerla. De oidores está llena la tierra. Sí. Pero de hacedores es lo que menos queremos. No nos gusta. Queremos ser hijos de Dios. Y queremos ser hermanos del Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando se trata de obedecer a la palabra de Dios, como dice el gringo, no gusta. Y aquí se cumple lo que el profeta Isaías dijo. En el capítulo 4, echarán mano de un hombre. De esto casi no se habla. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. Los mormones lo agarran este versículo y lo hacen bien favorable para ellos. Que dicen que cada hombre tiene que tener 7 mujeres. Los mormones, es la doctrina mormona. Ellos son polígamos, abiertamente. Practican la poligamia. Y están bonitos, están divirtiéndose en ese ambiente así. Pero su final les va a tocar infierno si no se arrepienten. Si no sueltan esa doctrina diabólica que tienen, el final les va a tocar infierno. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Ah, qué bonito? Qué bonito. Y de esto está lleno el mundo. Congregaciones a montones a la vuelta de la esquina. Rótulos que se leen frases tan excelentes, tan calidad. Pero nada, al entrar a estos lugares, a estos salones, nada que ver con lo que, el título que se han puesto. Iglesia evangélica, pentecostés. Hay una que se llama Camino de Santidad. Pero no hay nada de lo que menos hay es santidad en estas congregaciones. Santidad en todo el sentido de la palabra. No quiero abundar aquí porque aquí hay un tema largo. Solamente se lo trae para enseñárselo. Y para que tomemos en cuenta de que exactamente lo que se está viviendo hoy.
Entonces estamos hablando del tema de María. Que en el catolicismo romano la tienen como una diosa. Es más, la han exaltado hasta lo último. Es más, dicen de que ella fue ascendida al cielo. En la misma manera como ascendió el Señor Jesucristo, así en persona. Así María fue ascendida al cielo, de igual manera. No tiene ningún versículo y no hay nada que nos ampare. Pero como es el sistema del gobierno del Imperio Romano, sí o sí la gente tiene que creer a estos dogmas. Porque si no, ya sabe lo que les toca. Vaya, quiero terminar. Si el sistema aceptan a Semiramis María, de que es la madre de la humanidad y es la madre de la iglesia, mas nosotros los cristianos, los hermanos del Señor Jesucristo, no aceptamos de que María sea la madre de la iglesia. O sea, nosotros no somos hijos de María. No somos marianos. No, un rotundo no, no somos marianos. Aceptamos a María. Todo lo que bíblicamente habla de ella. Aceptable, ciertísimo, verdadero. Pero ya todo lo demás no lo estamos aceptando. Porque ya es algo de lo cual no es bíblico. No es bíblico. Es más, aquí cabe la palabra antibíblico. Antibíblico. Y lo que no es bíblico, nosotros no lo vamos a recibir, porque no es bíblico. Ahora, cuando es antibíblico, mucho menos. No lo vamos a aceptar por ninguna circunstancia. Tenemos un Padre y tenemos un Señor y un Salvador. Jesucristo el Señor. Un Padre Jehová, un Salvador, un Señor, Jesucristo. Y un hermano, el Señor Jesucristo. Es todo lo que tenemos. Bíblicamente hablando, es todo lo que tenemos. Y no estamos desestimando al Espíritu Santo. No, en ningún momento. Porque si tenemos tenemos un Padre, Jehová de los ejércitos, entonces tenemos también al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Son temas bien largos. Solamente lo estamos incluyendo en la prédica y es bueno tener este conocimiento. Ahora, no es que nosotros estemos queriendo ser o que estemos siendo rebeldes. No, nada. Si la Escritura dijera de que María es la madre de la iglesia, en lo personal, corriendo me fuera a abrazar esta doctrina, porque es bíblico. Pero no dice nada. La palabra de Dios no dice nada de que María sea la madre de la iglesia. Es madre del Señor Jesús en la parte humana y es todo. Y que tiene virtudes salvíficas y virtudes de intercedora. Nada. Ya eso ya es extra bíblico. Nada que ver. Ella misma necesitaba de un Salvador. Ella misma lo dijo con sus propias palabras. Tengo otra escritura. Pero antes de ir acá, quiero leerle. Tengo conmigo
Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Y le voy a leer lo que aquí dice, hablando de María. ¿Cómo ellos la tienen? O sea, ¿en qué postura tienen a María? En este caso, a Semiramis. En la página 36, sección 88, lee. ¿Qué enseñanza? O sea, ¿qué enseña a este propósito? El Concilio de Calcedonia, que tiene su fundación en el 451, en este caso después de Cristo. El Concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vaya poniéndole cuidado, que dentro de todo lo que se va a leer, tiene partes que tiene razón, tiene sentido, pero partes que no. O sea, le están dando un 50-50. 50 de verdad y 50 de mentira. Un 50-50 no funciona. Es bien peligroso, bien riesgoso. Y es lo mismo que ha pasado con las iglesias reformadas. O la reforma que Martín Lutero hizo en el 1517 en adelante. Y formó la iglesia que lleva su nombre, luterana. Y de ahí se desprenden muchas ramas. Pero todas están, o sea, lo que quiero decir, y yo lo he dicho a alguien, y lo voy a decir aquí públicamente, respeto a Martín Lutero. Todo ser humano merece respeto. Todos merecemos respeto. Si queremos que nos respete, respetemos nosotros también. Mi respeto para Martín Lutero, pero en cuanto a la reforma que hizo, no soy partidario y no le celebro. Le estuviera celebrando si él no hubiera cambiado totalmente. Un 90 por lo menos. 95 por lo menos. Pero no, se quedó con un 50. 50 católico y 50 cristiano. No funcionó, no funciona. Ahí está la doctrina luterana, llamándose hoy día las iglesias protestantes. La iglesia de Jesucristo nunca ha sido protestante, nunca ha sido iglesia pentecostés. Ha venido caminando paralelamente en todos estos sistemas, sí, pero la iglesia de Jesucristo ha venido haciendo la diferencia. Le voy a leer. Estamos hablando del concilio de Calcedonia. Enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Compuesto de alma racional y de cuerpo consubstancial con el Padre. Según la divinidad y consubstancial con nosotros, según la humanidad. En todo semejante a nosotros, menos en pecado. Hebreos 4:15. Está bien. Nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, en esa parte está bien. Según la divinidad. O sea, que Jesucristo es eterno.
Está bien, excelente. Ahora dice, y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. O sea, ellos dicen de que María es la Madre de Dios. O sea, por ser Madre de Jesús, ellos le dicen que María es la Madre de Dios. Hay un comentario que lo hace un monje o alguien o están hablando de un hombre que yo le he leído que era un cristiano en los primeros años. Pero ellos, como son usurpadores, ellos usurpan y hacen las cosas y lo hacen como ellos quieren. O sea, en otras palabras, lo manipulan, lo tuercen y lo hacen a su manera, y esto es para su propia perdición. Y se habla de Crisóstomo. Crisóstomo, yo he leído en la historia de que era un cristiano evangélico, nada de católico. Pero ellos dije, son usurpadores, agarran, tuercen y lo hacen a la manera de ellos. Dice, oh hijo unigénito, ese es el comentario de Crisóstomo. Oh hijo unigénito y verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos, sálvanos. Liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo. Nacido de la Virgen María, porque María es verdaderamente Madre de Dios. María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. Juan 2:1. Juan 19:25. Ahí están las citas. Buenas, excelentes. Que María es la Madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo. Es el Hijo eterno de Dios Padre. Es Dios mismo. ¿En qué sentido María es siempre virgen? ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen durante el parto, virgen siempre. San Agustín es lo que está diciendo esto. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, ¿se acuerdan que leímos estas porciones? ¿Dónde lo leímos? Mateo 13, y lo lee en Marcos 6, Lucas, y lo leímos en Marcos 3, y lo lee en Lucas. De que Jesús sí tiene hermanos, pero ellos están diciendo todo lo contrario. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús,
se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. Ellos dicen solamente una expresión hay en la Sagrada Escritura. No solamente hay una. Hay varias. O sea que no solamente lo habla Mateo, sino que lo habla Marcos y lo habla Lucas. No es solamente una expresión así como dicen aislada, no. Pero ellos para manera de justificar y acoplarse a la enseñanza meramente de ellos, están diciendo, o sea, tienen el valor de violentar la Sagrada Escritura. Y esto es bien peligroso. No es recomendable. Aquí quiero ver de qué modo la maternidad espiritual de María es universal. María tuvo un único hijo, Jesús. ¿Es lo que la Escritura dice? No. No dice eso. Dice todo lo contrario. María tuvo un único hijo, Jesús. Pero en él, su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar, obedientemente. Obediente. Junto a Jesucristo, el nuevo Adán. Ahí está bien. La Virgen es la nueva Eva. Aquí no es cierto. Le están dando un 50 de verdad y un 50 de mentira. La Biblia habla de que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán era terrenal, pero el segundo era celestial. Pero que la Virgen es la nueva Eva, no es cierto. La verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre María es la figura de la iglesia, su más perfecta realización. Le voy a leer otro poquito. Dice en la página 62, en la sección está dentro de la sección 195. En la sección 196, página 62, sección 196. ¿En qué sentido la bienaventurada Virgen María es madre de la iglesia? Vimos anteriormente, en la sección anterior, de que María viene a ser la madre de la humanidad. No es cierto. Que María viene a ser la madre de la humanidad, no es cierto. Están usurpando de que María viene a ser la Eva. No es cierto. Ahora, se habla de María, la madre de la iglesia. María, madre de Cristo, madre de la iglesia. Oiga lo que dicen. ¿En qué sentido la bienaventurada Virgen María es madre de la iglesia? La bienaventurada Virgen María es madre de la iglesia en el orden de la gracia. Porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios.
cabeza del cuerpo que es la iglesia. Excelente. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al discípulo, en este caso a Juan. Con estas palabras, ahí tienes a tu madre. Juan 19:27. ¿A quién entregó Jesús a su madre? A Juan. Y le dijo de que he ahí tu madre. Madre solamente de Juan en este caso. En sentido figurado. Porque Juan no era hijo de María. Así, humanamente hablando, no era hijo de María. En sentido figurado, Jesús se le está entregando. He ahí tu madre. Pero no está diciendo ahí la madre de la iglesia. Vea usted cómo hacen los cambios. Bien feos, por cierto. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la iglesia? Después de la ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con sus oraciones, con su oración a los comienzos de la iglesia. Es cierto. Incluso, tras su ascensión al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos. ¿Cuáles hijos? Si el sistema niega de que María ha tenido más hijos, entonces ¿cuáles hijos son? Todos los creyentes en el sistema católico romano se les considera que son hijos. Y que es María la que está intercediendo. ¿Desde dónde? Porque aquí ya la han subido al cielo ya. Ya María ya ha ascendido al cielo. Y desde allá está intercediendo por sus hijos. No están aceptando por ninguna circunstancia de que María tuvo más hijos. Solamente uno, Jesús. Para disimular, hay algunas informaciones de que dicen de que María se casó con un hombre viudo y que los hijos que se mencionan eran hijos solamente de José, no de María. Es más, hacen y ponen la figura de un hombre anciano de 96 años de edad. Como quiere decir, este hombre ya nada de nada, pues. Entonces María no tuvo nada que ver con José, porque ya era un anciano grande y este hombre no tenía fuerza para nada. Por todos los lados están queriendo borrar la realidad, pero nunca podrán. Entonces ya vimos de que María ya ascendió al cielo y que desde allá está intercediendo por sus hijos, porque ella es la madre de la iglesia. Para ellos, para nosotros no. Y dije, no es que estamos revelándonos. No, nada. Si la escritura dijera, adelante. Pero no dice nada. Le voy a terminar de leer. Dice, siendo para todos un modelo de fe y de caridad, y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven a María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. ¿Es bíblico esto? ¿No? Primera carta a Timoteo, y con esto le bota todo este argumento. Aunque sea un argumento así grande, pero no es sólido.
Viene la palabra misma y lo golpea y se viene abajo. De un solo se viene abajo. Primera carta a Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos hay? Uno. Y es Jesucristo el Señor. Aleluya. No cabe una mediadora más. Entonces todo esto es falso. Se habla del culto a María. ¿En qué manera le celebran culto? Y hay más, pero quiero leerle otro. ¿Quién celebra la liturgia del cielo? ¿Quién celebra la liturgia del cielo? Liturgia es lo mismo que misa. Liturgia implica un montón de cosas, pero hablando específicamente de lo que es la misa, lo que le conocen como la misa. Y por cierto, lo hacen todos los domingos. ¿Quién celebra la liturgia del cielo? La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. En particular, la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y una muchedumbre inmensa. Entonces, para ellos, en el cielo, María está celebrando la misa. ¿Es bíblico? No, no es bíblico. María no ascendió así en cuerpo y alma al cielo, como ellos dicen. María se murió y se fue lo pusieron en un sepulcro. Su alma está en un buen lugar, sí. Su cuerpo se volvió polvo. Va a resucitar en tiempo postrero, va a resucitar. Es lo bíblico. Vaya, para que ya lo cansé. Pero esto es lo que ellos están leyendo y por eso están todos cruzados. Qué lástima. ¿Por qué no leer la Sagrada Escritura? Y es lo que vamos a hacer hoy. Lea lo que dice Romanos 8. Romanos 8, 29 solamente. Y aquí se vamos a terminar ya. Sí, ya es suficiente tiempo. Y ya estoy cansado ya. El hablar fluido, hora y media. El que no sabe de esto, pues no lo entiende. Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Y es más, vamos a dejar, diría yo, lo mejor. Lo mejor. No lo vamos a alcanzar a cubrir. Por razones ya antes dichas. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Parece bien aquí? ¿Parece bonito? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos hablando del tema, somos hermanos del Señor Jesucristo. Somos hermanos del Señor Jesucristo. Y Él es el hermano primogénito. O sea, viéndolo en esta manera y sin faltarle respeto ni nada, sino que lo vamos a hacer de la mejor manera, Él viene a ser nuestro hermano mayor. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Nosotros somos los hermanos menores que vamos tras Él. Vamos siguiendo el ejemplo de Él. Y no es, vaya. Si solamente esto digo en toda esta prédica, está suficiente. Si en la religión secular, al decir religión secular es todo lo que se cree, todas las creencias que hay y todas las prácticas
Pero no estamos hablando nada que tenga que ver con el sistema religioso del imperio. Es un término muy aparte. En la religión secular, o sea, todo lo que se dice en el sistema no religioso, en el sistema mundo, se habla de que es aceptable los medios hermanos, pero en lo terrenal es aceptable los medios hermanos, en lo humanamente hablando, pero en lo espiritual no están siendo aceptados los medios hermanos. Que se oiga bonito. En lo espiritual no son aceptables los medios hermanos. O sea que el vivir una vida a medias, 50 cristianos y 50 mundanos, no nos está favoreciendo. No se aceptan medios hermanos. ¿Somos hermanos o no? ¿O nada? ¿Somos hermanos o nada? Aquí sí hay que pararnos bonito. ¿Qué dijimos que hay que hacer para ser hermanos del Señor Jesucristo? Oír la palabra y obedecerla. Pero últimamente, es más, las versiones nuevas que están saliendo de la Biblia son versiones arregladas. Todo lo que tiene que ver, hablando de las cartas del apóstol Pablo. Estuve leyendo una versión nueva, no nueva, pero ahí ha estado ya. Y la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 11, del versículo 3 hasta el versículo 13, hay un mandamiento bien dado para la iglesia. En cuanto a que la mujer, para orar y para profetizar, tiene que mantener la cabeza cubierta. Pero esta versión la han arreglado así tan bonito para que en el versículo 15 diga lo que ellos quieren oír, pero no lo que Dios quiere que oigamos. Ahí está el problema. El hombre quiere oír lo que quiere oír, pero no quiere oír lo que Dios quiere que oigamos. Y por eso se están prestando hombres diabólicos vendidos manipulando la escritura. Arreglando la escritura para ajustar a lo que el hombre quiere oír, pero no les está favoreciendo. ¿Somos hermanos o no somos? Otra cosa, medios hijos no hay. Si somos hijos de Dios, no hijos así, a medias. Hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo. Aquí tienen que ser cabal. Es un término que se usa. Pero no estamos hablando nada con lo que tiene que ver con la cabala. Nada. O sea, cuando se dice ese término quiere decir que es la verdad, pues. Que es la verdad, es lo ciertísimo. Hijos o nada. Hermanos o nada. Pero sí nos favorece que sea el ser hermanos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero dice que tenemos que tener la imagen misma del Señor Jesucristo. La imagen de su Hijo. 29 lo dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Semejanza. Semejanza es igual.
tenemos que ser igual al Señor Jesucristo. En todo el sentido de la palabra. Aquí no es que tenemos que ser igual en el parecido. No empiece usted a buscarse. Es más, no tenemos ninguna figura, ningún foto, ni nada que diga que es Jesús. No hay nada. Todo lo que hay es basura, es invento. Y es diabólico. Que anda a la figura del Señor Jesús. No es la figura de un homosexual. Ahora, por eso cabe de que no estemos buscando si somos pelo negro, si somos pelo blanco para parecernos a Jesús. Si tiene el lunar aquí y nosotros lo tenemos también. No, nada en ese sentido. Si camina así medio de un lado, no tampoco. Nada. Un parecido en el sentido de que Jesucristo es santo. Es recto. Es obediente. Es justo. Y no se contamina con el mundo. Se mantuvo como hombre, pero sin pecado. Hebreos 4:15. O sea que sí se puede mantener una vida consagrada en este mundo en que vivimos. Si Jesucristo lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Tenemos que parecernos a Él. De lo contrario, Jesucristo no los va a aceptar como sus hermanos. Aunque nosotros digamos, somos sus hermanos. No, ustedes no son mis hermanos. Porque mi hermano es, mi hermano, mi hermana y mi madre es aquel que hace la voluntad de Dios. Los que oyen y hacen la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, la obedecen. Esos son mis hermanos. Todos chabeleados, no. Todos mundanos, no. Todos parranderos, no. Todos hediondos, pecados, mundo, no. No vamos a ser aceptos en el amado. Esto es duro, pero es la realidad. Y dije, podemos aquí, dije yo, lo mejor se quedó. Aquí hay mucho para hablar. Pero yo estoy cansado ya. Si no me vienen a agarrar, me caigo ya. Me desmayo. No para tanto. Vamos a terminar. Y considero que ya se habló bastante. Estoy contento por lo que se ha enseñado en este día. Muy feliz. Y considero de que mi padre está contento por lo que se ha hablado en este día. Mi hermano está contento también, el Señor Jesús. Está contento por lo que hemos hablado de Él. Yo considero. Jehová bendiga a todos. Con permiso.